¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Conversar con mi interlocutora es para mí un placer infinito. Me refiero a alguien a quien amo infinitamente, porque es mi nieta mayor, Claudia Decanos. Y usted va a decir, Diana quiere convertir esta mesa en un tema familiar. No, voy a hablar con ella porque es estudiante de odontología. Y precisamente, pero además porque es egresada de una escuela donde primó una lengua que no es el español. O sea, ella es egresada del Liceo Francés de Santo Domingo. Y quiero conversar con ella precisamente sobre este tema, sobre la educación bilingüe, cómo ella siente que esto la ha fortalecido o qué debilidades siente ella como egresada de ese sistema que realmente quizás no es el idóneo para estudiar en la República Dominicana, porque todos sabemos que para estudiar en el extranjero posiblemente los egresados de escuelas bilingües en inglés, si van a un país de habla inglesa, pues tendrán una fortaleza, y los egresados del Liceo Francés de Santo Domingo, a los que van a estudiar en Francia o en Bélgica o en Suiza o en cualquier país que tenga la lengua francesa como lengua oficial. Pero los que se insertan en el sistema dominicano. Pero además, Claudia es estudiante de odontología. Y voy a aprovechar también esta coyuntura para que tratemos el tema de cómo se protegen los estudiantes de odontología. Primero, cómo pueden hacer las prácticas, si son presenciales, porque la virtualidad en la práctica odontológica no tiene cabida. Podrían las clases teóricas tener cabida, pero no así las clases prácticas. Y cómo se protegen para que esta pandemia no los afecte. Y si ha habido casos de estudiantes que han sido afectados, producto pues precisamente del gran riesgo que implica la práctica odontológica. Claudia. Hola, abuela, gracias por tenerme aquí en tu programa. Bueno, cierto es que desde que tengo uso de razón siempre he estado en el Liceo Francés, el único colegio en el que estuve desde que tenía 1 año y 10 meses. Crecí ahí, me alfabeticé ahí, aprendí a leer, escribir en francés. Aprendí tanto en francés como en español e inglés. Egresada del Liceo Francés, siempre he dicho que para mí es uno de los mejores colegios de aquí, tanto de aquí como internacionalmente, ya que es una red internacional donde hay varios liceos franceses en varios países del mundo. Tú dices varios, son más de somos 152. 152 países. Ajá. Donde hay liceo francés. Exacto. Y bueno, para mí la educación es excelente, tiene sus fuertes, tiene sus debilidades, como todas las educaciones, pero yo estoy más que agradecida de haber sido egresada de ese colegio, saber y dominar 3 idiomas. Para mí eso es una ventaja que no todo el mundo tiene y que agradezco demasiado. Al salir del liceo francés... Yo creo que tú, excúsame que te interrumpa, yo creo que tú me digas cómo ellos pueden garantizar, porque todos sabemos que los chicos dominicanos van a una escuela donde le dan clases de idioma, cómo ellos, además del francés, que es la lengua donde imparten química, física, matemática, sociales, cómo ellos pueden garantizar que el estudiante tenga un buen nivel de español, independientemente de que está favorecido por vivir en un país de lengua española, y la gente pues al salir fuera inmediatamente tiene la posibilidad de practicarlo. Pero cómo ellos garantizan que ese español no sea solamente el español de la calle, que sea un español de calidad, y cómo ellos garantizan que el inglés, que es una tercera lengua, pues también tenga esa calidad comunicativa, de comprensión y producción escrita y oral. Desde que uno está en primero de básica, te dan 3 horas de lenguas semanales, pero 3 horas de inglés, 3 horas de español.
En esas horas, no tan solo es hablar de gramática, de ortografía, sino también traducir textos desde el francés al español, de inglés a francés. Esa facilidad de ir traduciendo desde que estás en primero de básica, desde que tienes 6 años hasta que te gradúas, obligatoriamente sales con cierto nivel de inglés. Así como comunicar, exposiciones orales, evaluaciones de cierto nivel, no evaluaciones como de colegio, sino evaluaciones francesas que traen hacia acá, donde uno sale con un inglés al menos B1, B2, te dan evaluaciones de Cambridge, que es el inglés de Inglaterra, el que nos dan a nosotros, y en español también evaluaciones del Instituto Cervantes y evaluaciones de cierto rango que uno tiene que estudiar y uno tiene que saber y dominar el idioma. O sea que concomitantemente con la formación y el diploma del BAC, por ejemplo, que podría tener una gente al terminar la escolaridad en el sistema francés, pudiese tener también el diploma de Cambridge. Correcto. Que te dice a ti que tú estás apto para cursar estudios universitarios. Correcto. En un país de habla inglesa, y el diploma del Instituto Cervantes, que también te garantiza a ti que tu nivel de español, tanto de comprensión como de producción del oral y del escrito, te permitirían seguir estudios en un país de habla española. Así en es. una palabra, que si tú sales egresado del liceo francés, tú estás apto y además con un diploma que te permite ingresar en cualquier universidad del país de habla hispana como cualquier universidad del país de habla inglesa. Así es, y no tan solo español, inglés y francés. Te dan la opción de coger una asignatura de lengua electiva extra, ya sea alemán, italiano, mandarín, la que estén a la disposición. Uno tiene la opción de coger esa materia extra, esa asignatura, y graduarse teniendo un título que mencione que eres de habla de esa lengua. O sea que, pero eso es opcional. Es opcional, es una electiva. O sea, tú no tienes porque si no te interesa, tú prefieres una electiva que tiene que ver con teatro, que tiene que ver con cualquier otra materia. Incluso si no hay tanto quórum, no abren esa electiva. Exacto, o sea que si de repente solamente 2 estudiantes eligieron mandarín, pues no van a contratar a un profesor de mandarín durante varios años para solamente 2 estudiantes. Exactamente. Tiene que haber cierto quórum de estudiantes que sí deseen elegir como electiva tal lengua, donde ahí sí contratan un profesor especial para esa lengua. Muy bien, ¿qué lengua? Yo soy de italiano, Recuerdo alguna vez a una alumna que tuve que tenía como cuarta lengua el italiano. Pero ¿qué experiencia tú tienes de otros compañeros tuyos que hayan elegido una cuarta lengua? El alemán. Tengo varios compañeros que eligieron el alemán como cuarta lengua y dominan a la perfección, pudiera decir, el alemán. ¿El alemán? O sea que en el liceo salieron con 4 idiomas. Y normalmente esos que optan por una cuarta lengua extranjera, son aquellos que van a hacer el bachillerato en lenguas, o cualquier estudiante, no importa, puede tener la opción de elegir la cuarta lengua. Lo puede tomar cualquier estudiante, pero se ve más casos los estudiantes que toman el bachillerato de lenguas, porque tienen más tiempo, se les facilita más y tienen una nota extra en su BAC, que se llama el examen francés de lenguas y filosofía. Muy bien, o sea, en alemán. Y tú garantizas que esa gente tenía muy buen nivel de alemán. Sí, yo sé de esas personas que se fueron a Alemania y que se desenvolvieron súper bien. En alemán. Bueno, qué bueno. ¿Y de mandarín? ¿Tú conoces casos de gente o no ha habido una tendencia en el liceo de elegir? En el liceo no. Porque sepa. Sí sé de otras escuelas de República Dominicana que están ofertando como una lengua extranjera el mandarín,
Es una ventaja ahora mismo porque es el idioma que va a dominar el mundo. Bueno, eso lo dijiste tú. Yo pienso que el mandarín lógicamente va a tener una importancia enorme, pero ellos se dieron con el fin de internacionalizarse en cuanto al inglés, de manera tal que para tú tener intercambio comercial con ellos, inclusive de gente que lo que saben inglés y se han ido a trabajar allí, trabajan para empresas allí y no apelan al uso del mandarín. Es más común que un americano, que un chino aprenda inglés que un americano aprenda mandarín. Muchísimo más común. Pero no solo americano, sino es más común que un chino venga y se adapte o que hable español, que hable cualquier otro idioma, a que una persona de otro país aprenda mandarín. Pero se está viendo mucho más la tendencia, cada vez más personas están aprendiendo mandarín. Sí, incluso en República Dominicana. Bien, pero volvamos al Liceo Francés. Vamos a hablar de sus fortalezas. Tú ya has puesto en evidencia la fortaleza lingüística, definitivamente. No todos los bachilleres dominicanos salen con 3 idiomas, algunos salen con 2, o sea, van a cualquier colegio bilingüe y bueno, salen con una competencia bilingüe, como dice el nombre del colegio, en inglés y en español. Pero tú hablas de que ya de entrada el que sale del Liceo Francés sale con 3 y podría incluso tener un 4. Entonces, además de esa competencia lingüística, ¿qué otras ventajas, qué otras fortalezas entiendes tú que te brindó el Liceo Francés? Para mí, lo más importante y primordial que me ha servido hasta hoy en día es que el Liceo Francés, su sistema educativo no es un sistema educativo de embotellamiento, algo que se ve mucho aquí. Aquí en cualquier escuela, cualquier colegio, que tal tema de sociales, uno se embotella eso y en el examen uno, así mismo como uno se lo embotelló, lo pone. En el Liceo Francés eso no funciona. Por más que uno quiera embotellarse algo y uno se lo embotella para un examen, no va a sacar buena nota, porque los exámenes son de desarrollo. Son exámenes que te ponen a pensar, son exámenes que cuando tú vas a tomar el examen, tú tienes que saber el cuándo, el por qué, quién, dónde pasaron las cosas. Eso no es de que, yo me lo embotellé y lo leí. No hay forma de que uno le vaya bien en ese examen, porque te ponen una pregunta en el examen de desarrollo que tienes que entender el porqué de las cosas para poder... O sea, que es una pregunta interpretativa. Que yo no voy a decir, bueno, la independencia nacional, y yo voy a saber todo, sino que me podrían preguntar, ¿por qué piensas tú que en el momento de la independencia, por qué no estaba Duarte presente? Exactamente. Por ejemplo, en el país. Di las causas de por qué no fue Duarte el que proclamó la independencia y tuvo que haber sido Sánchez a través de su izamiento de bandera y su discurso, y Mella a través de su trabucazo. ¿Por qué no fue Duarte? Entonces tú ahí tendrías que decir, analizar. Duarte no se encontraba en el país porque en ese momento había sido extraditado, vivía en tal lugar, vivía en Curazao, pero pudo hacer acto de presencia X tiempo después, o sea, esos son los tipos de preguntas que te van a formar. Exactamente, son tipos de preguntas que hay que analizar, que hay que sentarse, que hay que coger una hoja aparte y decir, ok, déjame yo hacer mi borrador. Y una vez uno hace su borrador, pasar a limpio. O sea, son exámenes que duran 4 horas, 3 horas, 4 horas. Son exámenes que en 1 hora uno no lo hace. En 1 hora uno todavía está haciendo el borrador. Son exámenes que hay que pensar. Y no, por ejemplo, solo sociales. En exámenes de naturales, de ciencias, de química, todos los exámenes de casi todas las asignaturas hay que analizar. Bien, vamos a seguir hablando con Claudia de Camps. Claudia es egresada del Liceo Francés. Y yo la he contactado porque quiero que ya este programa es página abierta con la educación.
que la gente entienda en qué consiste un sistema de educación diferente, como es el sistema de educación francesa, pero además cuáles son las ventajas que ella como egresada de ese sistema siente, que le ha permitido pues ser exitosa en su carrera y en su vida, porque no solamente te dan pautas educativas. Por eso nos lo va a explicar en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación. Claudia, una cosa también que le pasa al sistema dominicano, que muchas veces está como descontextualizado. Me explico. El estudiante aprende de República Dominicana como si República Dominicana, bueno, fuera el centro de la tierra. No ubicas República Dominicana dentro de un concierto de casi 200 naciones, no trabajas tampoco tú con tablas estadísticas, porque ¿de qué te sirve a ti aprender? Por ejemplo, vamos a suponer, yo en mi niñez aprendí que había un país que se llamaba Birmania. Bien, Birmania hoy se llama Myanmar, pero podría Myanmar tomar otro nombre. Lo importante es que yo conozca, que yo me sitúe en el globo terráqueo, que en el globo terráqueo yo ubique un país dentro de un lugar físico específico. Por ejemplo, en el caso de Myanmar, que es el caso que se me ocurrió ahora, pues está en Indochina. Y yo inmediatamente situé Indochina, yo situé pues Vietnam, está Tailandia, está también Laos, está Camboya. O sea, yo tenga esa ubicación visual del mundo, geográfica del mundo, que yo sé que lo da una educación fuerte. Y además, yo inclusive por su ubicación geográfica pueda situarme incluso cómo es el fenotipo de sus habitantes, cómo es la producción, qué producción tiene, porque puede haber factores que cambien mínimo, pero esa actualización que tienen permanentemente, ¿cómo lo logran? ¿Son que los libros los viven cambiando? ¿O cómo ustedes? Porque tú hablas de exámenes de 4 horas. Cuando tú le dices a un estudiante dominicano de pasarse más de 2 horas en un examen, realmente está explotado. Está explotado porque no está habituado a ese sistema. ¿Cómo en el sistema francés te van preparando para tú poder accionar? Yo debo decir que yo fui 9 años profesora de ese liceo, o sea que yo conozco muy bien el sistema, pero quiero que sea ella que lo explique. El liceo francés, o bueno, la educación francesa se adapta a los cambios. Cada cierto tiempo ellos cambian el programa de educación. Por ejemplo, mi programa de educación en el cual yo me gradué no es el mismo en el que está mi hermana, que yo apenas le llevo 4 años. En 4 años el programa cambió totalmente. Las cosas que mi hermana está viendo ahora mismo, que está actualmente en 3º de bachiller, que sería que sería ahora mismo 5º de secundaria. 5º de secundaria. No son las cosas que yo vi en mi 5º de secundaria, porque el programa va cambiando, se va modelando a lo que estamos viviendo actualmente, a los cambios que va haciendo el mundo. Por ejemplo, ¿qué había en tu programa que no tiene el programa de Michelle? Por ejemplo, antes se dividía en 3 bachilleres: bachiller científico, bachiller de literatura y bachiller de sociales y economía. Ahora mismo ya no es así. Ahora mismo el estudiante desea cuáles 3 materias se quiere especializar, cuáles son las 3 materias que más le interesa para que en un futuro, dependiendo de lo que vaya a estudiar, sean sus fuertes. Por ejemplo, mi hermana ahora mismo tiene ciencias naturales, tiene historia, geografía y geopolíticas, y tiene economía, ciencias económicas. Pero ahora que ella va a pasar a 4º de bachiller, o sea, 6º de secundaria, ella tiene que retirar una de esas 3 y enfocarse en 2. Son 2 materias que son sus fuertes, que son las materias que tienen más créditos si uno estuviera en la universidad. Las materias más importantes, que ya una vez tú vas a la universidad, dependiendo de lo que vas a estudiar, lo que te interesa, van a ser tus fuertes. Se va a notar cierta diferencia, para así decirlo, con otros colegios, otras educaciones. Para mí antes no era así. Yo me gradué de un bachiller científico,
donde yo tenía que tomar obligatoriamente como fuertes, para así decirlo, ciencias naturales, biología, que está dentro de ciencias naturales, química, física y matemáticas, pero quizás la física a mí no me interesaba tanto y la tuve que coger obligatoriamente y enfocarme tanto en esa materia que quizás no me iba a servir para mucho para mi carrera actualmente. Y así van cambiando. Para mí el programa de ahora mismo es muchísimo mejor, porque el niño mismo decide, el estudiante, qué quiere, qué es lo que de verdad quiere, porque quizás si yo quería coger economía y ciencias biológicas, no podía porque no estaban las dos en un bachiller. Ahora el estudiante crea su bachiller. Bueno. Exactamente. Y otra cosa, una cosa que me era por ejemplo, temas como África. En República Dominicana los estudiantes no saben nada de África, absolutamente nada. Del mundo asiático. O sea, la educación dominicana está muy centrada en el país, en América Latina y un poco en Europa, pero desconociendo de esa manera el planeta Tierra en Exactamente, que tú le dices, ¿dónde 70%. Que tú le dices, ¿dónde está tal país? No sabe cuál es la capital de tal país. No sabe. Pero además, ¿cuál es la economía? ¿Cuál es el sistema de vida? Su cultura. ¿Cuál es su cultura? ¿Cuál es o sea, a interpretar, que eso me parecía muy interesante, a interpretar estadísticas. O sea, muchas veces, por ejemplo, en un examen, te ponían a ti los datos ahí, tú tienes los datos. O sea, que es tú, a partir de los datos, interpretar y comparar, y no aprenderte los datos, porque aprenderte los datos por sí no sirve de nada, porque esos datos pueden variar. Y que se te pueden olvidar, que tú te lo aprendiste por un examen y que se te olvidaron. Exacto. Todo lo que te aprendiste lo dejaste en el examen. Saliste del examen y no te sabe nada. No, pero eso pasa mucho. Pero el Liceo Francés, hacer una red internacional, quizás un padre de familia que vive en Francia, que vive en Estados Unidos, que vive en España, lo mudan por trabajo, tiene sus hijos en el Liceo Francés de España y lo mudan por trabajo a República Dominicana. Directamente el niño entra al Liceo Francés de República Dominicana. No hay que hacer ningún proceso porque es una red. Si yo pongo a mis hijos en el Liceo Francés y me tengo que ir mañana, yo sé que mis hijos van a estar en un colegio tranquilos y en un colegio con una buena educación. Entonces, al ser una educación, un colegio internacional, para así decirlo, vienen estudiantes y niños de todas las partes del mundo. O sea, yo en mi curso estaba sentada al lado de mí con una niña que vivía en Camerún, antes en África, y a mi derecha una niña de Francia, de París. Obligatoriamente uno aprende culturas diferentes. Obligatoriamente uno está obligado porque uno comparte en cursos donde no somos muchos. Lo máximo que somos por promociones somos 40, 38, con gente de todos los países del mundo. Y no tan solo en mi curso. Y hay que decir que no es que son 40 en un aula, es 40 en promoción, en diferentes aulas. O sea que normalmente el máximo de estudiantes que puede haber es 25. Por aula. Por aula, el máximo de estudiantes que puede haber por aula es 25. Pero tú como estudiante universitaria, ¿cómo sientes tú que esa formación a ti pues te ha sido buena para tu éxito como estudiante universitaria? Hablando un poco de la cultura internacional, cuando yo entré a la universidad, uno entra a 17 años, yo entré con 17 años, y yo pensaba que todo el mundo tenía la misma educación que yo, que todo el mundo era como yo, que todo el mundo sabía dónde quedaba tal lugar, que todo el mundo sabía qué se comía en tal lugar. Y yo pensaba que todo el mundo era así. Cuando entro, que veo la realidad, a pesar de que estoy en una universidad privada, que se supone que hay gente que viene de escuelas de élite. Exactamente, con más conocimiento, nadie sabía nada. O sea, podía encontrar 2 o 3, pero en mi curso, en mi promoción de la universidad, que somos 43, 45, todo el mundo estaba perdido en ese sentido. Ahora, a nivel de educación, por igual, yo era una persona que, como ya yo sabía que no podía embotellarme las cosas, que eso era aprender el porqué y las cosas, yo me aprendía los temas de una vez. La profesora lo explicaba una vez, esto pasó así, así,
Ya, eso entró en mi cabeza. Y ya yo sé que para el examen es desarrollando, pero que yo llego a mi primer cuatrimestre de la universidad, los exámenes y las evaluaciones son totalmente diferentes a la de la universidad. A la del liceo. A la del liceo. Claro está, porque estamos en una universidad dominicana con una educación dominicana. Yo llego a mi primer examen de biología, que fue la primera materia. Yo estoy pensando que esto es una cosa de desarrollo, que yo voy a analizar, que yo soy buena porque es lo que yo había hecho toda mi vida. Un examen de selección múltiple entero, donde todas las respuestas eran para mí lo mismo, que no había nada diferente. Digo yo, wow, ¿y ahora? Yo nunca había hecho un examen de selección múltiple en mi vida, nunca. Primer cuatrimestre, repruebo la materia de biología. ¿Cómo? Si yo salgo de un colegio francés, donde mi fuerte era biología, en la universidad, donde tenía un buen conocimiento de biología, en la universidad llegó a un examen de biología, que fueron cosas que yo había visto en séptimo, octavo en el colegio, repruebo el examen. Porque el sistema de evaluación es totalmente diferente. No se comparten ideas, no. Lo que dio la profesora, selección múltiple. Yo no estaba preparada para ese tipo de exámenes. Yo no sabía estudiar para ese tipo de exámenes. Y uno dice, wow, pero es más fácil. Es más fácil, pero si tú no estás acostumbrado, si tú no sabes estudiar para ese tipo de exámenes, no te va a ir bien. Tipo una cosa, y luego de ese, digamos, pequeño fracaso, sí, ¿pudiste adaptarte al sistema dominicano? De una vez uno le coge el piso, como se dice. O sea, de una vez ya uno dice, ok, esto es así, tengo que estudiar de esta forma. Me fui con mis amistades nuevas de la universidad, fui aprendiendo cómo era que ellos estudiaban, qué ellos hacían. ¿Y piensas tú que esa forma de estudiar del sistema dominicano lesiona tu formación en cuanto a la materia? ¿O tú que aprendiste a analizas y además tratas de adaptarte al sistema dominicano? Yo dominicano? Analizo y trato de adaptarme al sistema, pero realmente el sistema francés, más ahora en la virtualidad, me favoreció bastante. Porque ya en la virtualidad era más una educación más o menos autónoma. O sea, si tú no te ponías a estudiar, si no eras tú en tu casa, que era como yo lo hacía en el colegio, no te iba a ir bien, porque tú no tenías un profesor físico ahí que te explicaba, ¿no? En la virtualidad al principio, por lo menos, mandaban un PowerPoint, estúdialo y hay examen. Uno tenía que estudiar solo, y yo estaba acostumbrada a ese tipo de educación. Yo estaba acostumbrada a que el profesor me diera los temas básicos, pero en mi casa yo tenía que enfocarme no solo en lo que dio el profesor, sino ir más allá. Así yo estaba acostumbrada en el liceo. En la universidad, principalmente en la virtualidad, no fue un choque tan fuerte para mí como fueron para muchos de mis compañeros, que no se adaptaban, que estaban acostumbrados siempre a tener un profesor ahí. Algo que ya yo lo había visto antes en el colegio. Por eso en la virtualidad, yo en vez de bajar, no bajé mis notas, sino como las continué, incluso las seguí subiendo, porque ya yo estaba acostumbrada a un sistema autónomo, a estudiar sola. Entonces fue una ventaja en cierto sentido. Bien, vamos, Claudia, ya creo que tú has ponderado las ventajas, enseñaste las debilidades, de cómo hacer un sistema diferente. Tú con esa formación tan sólida, pues tuviste un primer tropiezo, que te voy a decir algo, yo no llegué a tener un tropiezo de esa magnitud, pero para mí también el cambio de bachillerato a la universidad normalmente es algo que te desconcierta un poco, que te desajusta un poco. Pero en el próximo segmento vamos a hablar de cómo las universidades dominicanas están pudiendo dar las prácticas en materias como por ejemplo odontología. Claudia es estudiante de odontología, o por ejemplo en medicina, no ubico las prácticas en el marco de la virtualidad, pero eso ya nos lo voy a explicar en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con Claudia de Camps, estudiante de odontología. Bien, Claudia,
A ver, ¿cómo son por ejemplo, di las materias que tú estás cursando ahora, por ejemplo? Actualmente yo estoy tomando las materias de endodoncia 2, prótesis removible 2, prótesis fija 2, odontopediatría 2, ¿qué más? Bueno, esas 4 materias. Exacto. Okay. Por ejemplo, odontopediatría. Todos sabemos que la pediatría son los niños, o sea que es odontología pediátrica. Exactamente. Entonces, tú tienes que ver niños, ¿o no? No, no aún, porque eso se ve en las clínicas. Hay 5 clínicas en mi universidad, clínica 1, clínica 2. O sea que esas son tú con todas esas materias, tú estás hablando de esas 4 materias, tú te estás preparando teóricamente para esas 4 materias. Exactamente. ¿Y las clínicas entonces, cómo es? Las clínicas se dividen en 5. Cada clínica tiene requisitos. Por ejemplo, clínica 2, ahora mismo yo tengo que entregar un raspaje y alisado, que es un trabajo de periodoncia, una terapia básica de periodoncia. A un paciente se lo tengo que realizar. Periodoncia es el problema de Periodoncia es la enfermedad de la encía, de todo lo que recubre el diente, todo lo que soporta el diente, no tan solo la encía, sino el hueso que también está dentro. Entonces, yo tengo que entregar a un paciente a hacerle una terapia básica, o sea, eliminar la inflamación de su encía. Tengo que buscar un paciente, uno mismo tiene que buscar su paciente que posea que hay que hacerle ese tipo de tratamiento. ¿Y cómo tú? Porque oye, conseguir un paciente que tenga un problema de encía o de hueso, eso no es fácil. Eso claro. eso ya es suerte, como quien dice. O sea, uno tiene que fajarse y por eso es que la mayoría de las veces uno le tiene que pagar el tratamiento al paciente. Porque los pacientes que uno encuentra no tienen los suficientes recursos porque por algo no se lo han hecho. No tienen los suficientes recursos. Entonces dicen, sí, yo voy a ir. Pero a la hora de la cita faltan porque no tenían el dinero para ir a hacer para el pasaje. Entonces uno tiene que decir, venga, que yo le pago el pasaje, yo le pago lo que hay que hacerle. Pero para uno asegurar que el paciente va a estar ahí y no faltar a su cita, porque al final del cuatrimestre hay que entregar a ese paciente como requisito. Dime una cosa, entonces tú tienes que localizar al paciente. Buscarse la vida, hay que buscarse la vida. Yo tengo un amigo que va a los supermercados con una baja lengua y a los empacadores le dice, bebé, abre la boca para ver qué tiene, para ver qué le va a hacer. Eso es buscársela. Que por ejemplo la muchacha que trabaja en mi casa, la señora de servicio, no, que yo tengo una amiga que tiene un problema, mándamela. A todo el mundo que tenga problema, que lo mando para la universidad. Es así, porque si no, uno se lo tiene que buscar la vida, si no, uno no pasa esos requisitos. Entonces, viene un choque entre que hay que tratar al paciente como una persona íntegra y no solamente por los requisitos. ¿Está bien? Yo necesito a mi paciente persona íntegra, pero yo necesito mi requisito a final de cuatrimestre porque si no repruebo la clínica. Bien. Entonces, es un vaivén, pero yo tengo que entregar, por ejemplo, un paciente periodontal, 10 restauraciones de caries, o sea, 10 obturaciones. 10 obturaciones. O sea, 10 caries que ya quitarla no y repararla. 2 profilaxis, 2 limpiezas dentales y 5 cirugías. Una de ellas compleja, que son las cirugías complicadas, y 4 simples. Entonces uno se va preparando para los requisitos que uno tenga. Por ejemplo, el cuatrimestre que viene yo tengo que hacer un aparato ortodóntico para un niño. Ya yo desde ahora me voy preparando y voy viendo si encuentro un niño que necesita un aparato ortodóntico. Y así uno va, pero la clave... un aparato ortodóntico es un aparato para que si tiene los dientes hacia adelante, exacto, o si tiene, se chupa el dedo, si tiene malformaciones, si tiene mal hábitos que puedan descontrolar su cavidad oral o su crecimiento oral. Entonces uno se va preparando. La clave de la carrera es la organización. Si uno no está organizado, uno no le va a ir bien. O sea, yo tengo desde ahora, por ejemplo, organizado mis pacientes que yo planeo ver en las próximas 2 semanas y qué yo voy a hacer cada día que yo vaya a la clínica. Porque si no, llega el día de la clínica, el paciente no aparece, pierdo mi tanda y se va perdiendo y se va perdiendo. Hay que estar organizado. Entonces, ahora, con el COVID,
tenemos las ventajas de que han bajado los requisitos. Antes eran 25 restauraciones de caries, 25 obturaciones, ahora son 10. Aparte de que si hay 50 sillones en la clínica, solo están funcionando 25, porque disminuyeron a un 50%. Antes uno trabajaba solo, ahora uno trabaja en pareja, porque hay menos sillones, entonces uno se va. Por eso también bajaron los requisitos, porque si uno trabaja en pareja, uno tiene que ir compartiendo sillones. Y así, el protocolo es sumamente estricto. Todo el paciente, desde que llega, tiene que pagar 200 pesos solamente de un kit. El kit trae una mascarilla nueva, un gorro desechable, unos cubrezapatos y una bata desechable. O sea, por paciente. Por paciente. O sea, el paciente llega y aparte del procedimiento que se va a realizar, vamos a decir que se va a arreglar 2 caries, que son 900 pesos. Tiene que traer 1,100 pesos porque hay 200 pesos del kit que se tiene que poner. No puede ir con aretes, no puede ir con pulseras, no puede ir con prendas, tiene que ir con el cabello recogido, su gorro, no puede ir con chancletas abiertas. Zapato tiene cerrado. Tiene que ser ¿Y por qué zapato cerrado? ¿Qué? Porque por los aerosoles, como nosotros somos el profesional de la salud que está en contacto número 1 con el COVID, porque trabajamos con la saliva, con aerosoles, que eso va directamente con el COVID. Entonces, para el protocolo de nosotros, para protegernos nosotros mismos, nosotros entonces lo que hacemos es que los protegemos diciendo no puedo usar zapatos cerrados, porque dice no puedo usar zapato abierto, porque si usa zapato abierto que le cae con una saliva, que no sé qué, y ahí mismo le puede dar COVID decir que fuimos nosotros. Bueno, pero el que no puede es ni el paciente ni tú como... No, yo como estudiante tengo un uniforme completo. Yo utilizo bata, lentes, mascarilla, face shield, la máscara facial, mi bata de trabajo, mi uniforme de trabajo y arriba una bata desechable, tenis, medias que no se pueda ver la pierna, o sea, todo cubierto y cubre zapatos encima de la media. O sea, es vestido. O sea, ya nadie se reconoce, todo el mundo está igual. Dime una cosa, y el kit de ustedes, ¿tú cada día que vas tienes que comprar un kit para ti? O sea... Por ejemplo, uno todos los días se tiene que cambiar la mascarilla y el gorro, por lo menos. La máscara facial ya eso uno la limpia con alcohol. Los lentes son tus lentes de trabajo, eso no hay que comprarlo. Tu uniforme, que es tú puedes tener 2 uniformes y si vas 3 veces a la semana lo vas cambiando, o sea, no es que lo tienes que comprar cada vez. Y nosotros ahora cambiamos a batas desechables lavables. Compramos 2 batas cada uno o 3 y cada vez que lo usamos la lavamos, que antes, en los anteriores cuatrimestres, antes de usar las batas desechables lavables, usábamos batas desechables que se tenían que botar de una vez. O sea, teníamos que comprar, por ejemplo, para un cuatrimestre 50 batas desechables, y eso era nosotros mismos en la universidad, no ponía ese dinero y así. Pero es todo un protocolo y realmente no se ha visto ningún contagio de paciente estudiante en la universidad aún, ni de estudiantes a pacientes tampoco. Sí se ha visto contagio entre estudiantes. Por ejemplo, yo misma tuve COVID y yo no contagié a nadie, gracias a Dios, pero el protocolo es sumamente estricto. Desde el día que tú sientes los síntomas, tú te retiras de la universidad, va y te hace tu prueba, luego que tú te haces la prueba que ya saliste negativo, falta otra prueba de un segundo negativo para confirmar, y ya una vez tienes las 2 segundos negativos, puedes reintegrarte. Pero sí se han visto casos de contagios entre estudiantes. Aíslan a esos estudiantes, incluso aíslan los grupos, si es en un grupo de laboratorio, por ejemplo, que son 10 estudiantes, aíslan ese grupo completo, y hasta cuando ya no salgan negativo y toditos se hagan la prueba, no pueden volver a la universidad. Ha habido en el país rebrotes, ¿no verdad? Entonces, ¿hasta qué punto esos rebrotes los ha afectado a ustedes? En el marco de un rebrote, ¿ustedes tienen más, o sea, aumentan los protocolos o realmente
o sea, desde siempre, desde que inició la pandemia, ¿sientes tú que han sido protocolos muy estrictos, que no han tenido que aumentarse producto del aumento de la incidencia? ¿O sí el aumento de la incidencia ha modificado las reglas de protocolo de la clínica? El protocolo siempre ha sido sumamente estricto. Incluso, algo que se me olvidó mencionar es que cada vez que uno va a la universidad hay que llenar un formulario. Todos los días que tú vas. Cada vez que uno va hay que llenar un formulario online donde dice que tú vas, que tú no sientes dolor de cabeza, que tú no sientes tos, que tú no sientes nada, o que si tú sí lo sientes lo tienes que marcar, donde dice que tú fuiste a la universidad sin ningún síntoma y que fuiste bien. Cada vez que uno va a la universidad. Entonces es un protocolo que es sumamente estricto, aparte de todo el kit que uno se tiene que poner y todo el kit que se pone el paciente. No siento ni ha habido la necesidad de hacerlo más estricto porque está lo más estricto posible actualmente. Nosotros, por ejemplo, no podemos ir con prenda, no podemos ir con nada donde dicen que se puede mantener el virus impregnado. Eso es de un lado. De otro lado, lo único que ha sido afectado por ahora, los protocolos más estrictos, es cuando ponen los toques de queda más estrictos. Por ejemplo, ahora mismo el toque de queda está hasta las 6 y había una tanda de la clínica que era hasta las 8. La tanda de 5 a 8 la tuvieron que cerrar. Entonces hay estudiantes que les retrasa porque le quitaron sus tandas de clínica. Eso es lo único que ha afectado, es ni siquiera por la universidad, sino por el gobierno, por el estado actual en el que estamos, que han tenido claro, porque se le podría conseguir a esos estudiantes un pase, pero no hacia los pacientes. Exactamente. Entonces no hacemos nada. Exactamente. Entonces eso es lo único que nos ha afectado, para así decirlo, pero no, ni siquiera es por la universidad. Es ya por protocolos nacionales. Tú decías que a veces tú has tenido que pagarle a las personas. Entonces, realmente eso te incrementa enormemente el costo, porque si 2 obturaciones, vamos a suponer que tú no consigas a nadie para obturaciones, que debe ser lo más fácil de conseguir. Cuando hablo de obturaciones me refiero a eliminar la carie dental, o sea, repararte la carie, hacerte la carie. Pero estamos hablando de que ese costo sería 1,200 pesos, 1,100 pesos, 900 y 200. ¿Has tenido tú que hacer esa inversión en varias oportunidades? Yo sí lo he tenido que hacer en varios pacientes que me dicen, mira, yo no puedo ir porque yo no tengo dinero. Y yo le digo, ven entonces que nosotros te ayudamos y hacemos el acuerdo. Hay veces que hay pacientes que, por ejemplo, ayer mi paciente no podía ir porque no tenía el dinero del kit que se tenía que poner, los 200 pesos. Yo le dije, ven tranquila que yo te ayudo y te lo pago. Pero es un win-win, como dicen, un gana-gana, porque ella está ganando y yo estoy ganando también. Pero la mayoría de los estudiantes al final tienen que ir pagando poco a poco. Hay pacientes, por ejemplo, mi paciente de ahora no tiene dinero para hacerse el trabajo y yo le dije, bueno, ya yo lo voy pagando y tú me lo vas pagando al paso y vamos haciendo un acuerdo, pero es lo que hay que hacer. Es el riesgo. Exactamente. Bueno, señores, esta es Claudia de Camps, hizo un excelente programa donde nos explicó cómo es pues la vida de las materias clínicas de los estudiantes de odontología, precisamente en el marco del COVID, y además nos habló ampliamente sobre cómo ella pues se siente satisfecha de la formación que tuvo de haber tenido la suerte de estudiar en una escuela como el Liceo Francés de Santo Domingo. Gracias por su... Gracias.